La manera en que completa el proceso de compra en caja con alimentos cubiertos por WIC depende de dónde haga sus compras. Los supermercados más grandes típicamente tienen sistemas de caja que permiten completar un proceso de compra con alimentos de WIC y otros productos en una única transacción. En algunas tiendas pequeñas quizás deba separar los alimentos de WIC de otros alimentos que compre. Pregúntele al cajero si debe separar sus alimentos de WIC. En las cadenas más grandes, use la tarjeta de WIC primero. Una vez que haya marcado todos los productos y conozca el total, deslice su tarjeta de WIC por el lector de caja. Consulte la pantalla del lector de tarjetas o espere a recibir un recibo impreso para ver la lista de alimentos que se deducirán de su tarjeta. Es importante que revise los alimentos en este recibo o pantalla. Asegúrese de que no falta nada de lo que esperaba que cubriera WIC. Puede pedirle al cajero que elimine cualquier alimento que no esté cubierto por WIC o puede pagarlo con otro tipo de pago. Si el cajero eliminó productos de la transacción de WIC, aparecerá un nuevo total en la pantalla del lector de tarjetas. Deslice tu tarjeta nuevamente y revise los alimentos de WIC. Si todo se ve bien, apruebe el pago. Una vez que haya comprado sus alimentos de WIC, serán retirados de sus beneficios mensuales. Pague los alimentos restantes con otro tipo de pago como efectivo, SNAP o crédito. Su recibo final mostrará los alimentos aún disponibles para comprar en su tarjeta de WIC. Estas son algunas cosas que tener en mente. Si ya aprobó una transacción y después se da cuenta de que WIC no cubría un alimento, no está obligada a pagarlo con otro tipo de pago. Si así lo prefiere, puede pedirle al cajero que anule la transacción. Pedir una anulación significa que el cajero volverá a comenzar desde el principio y volverá a marcar todos los alimentos de su transacción. Puede ahorrar tiempo revisando con cuidado la lista de alimentos que cubrirá WIC antes de aprobar el pago de WIC. Una vez que haya salido de la línea de cajas, la tienda no podrá cambiar su transacción de WIC. Y si, por error, pagó por alimentos permitidos por WIC con otro tipo de pago, WIC no le puede reembolsar el dinero. El autoservicio para alimentos de WIC está permitido en algunas tiendas, pero no todas. Pregunta al personal de la tienda antes de usar el autoservicio con su tarjeta de WIC. El proceso de autoservicio es similar a realizar una transacción con un cajero. Para productos frescos que se venden a granel por autoservicio y que no están preenvasados, busque una pegatina en la fruta o verdura en sí. Encontrará un número de 4 o 5 dígitos denominado código Price Lookup, abreviado PLU. No escanee estas pegatinas. En lugar de ello, ingrese el PLU en la pantalla de la caja registradora. Los productos frescos podrían no deducirse de su tarjeta de WIC si escanea la pegatina de PLU en caja. Si tiene algún problema con la transacción, guarde todos los recibos. Tome fotos de los números de UPC o PLU de los alimentos que esperaba que WIC cubriera, pero que su tarjeta no cubrió. Llame a la oficina de WIC para informar lo sucedido. Para asegurarse de que su proceso de pago se complete sin problemas, familiarícese con la aplicación My Minnesota WIC antes de su primera salida de compras. Luego de descargarla, registre su tarjeta en la aplicación. Puede escanear los códigos de barras para verificar que los alimentos que elija estén cubiertos por sus beneficios de WIC. Si no registra su tarjeta de WIC antes de salir a hacer compras, el escáner en la aplicación podría no indicar correctamente qué alimentos cubren sus beneficios. Asegúrese de prepararse antes de ir de compras. Cuando recién empiece a hacer compras con su tarjeta de WIC, quizás quiera empezar de a poco. Consulte la guía de compras o los consejos para hacer compras en la aplicación para averiguar qué alimentos permite WIC. Intente hacer transacciones más pequeñas para aprender cómo funciona el proceso.